Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre decimos, en Blanco sobre Negro Televisión, en Onda Góngora Radio y para el resto de medios que nos acompañan siempre en este proyecto que hablamos de libros. Hoy tenemos la suerte de compartir con un fantástico y ya prolijo autor, porque son varias las obras que se encuentran en el mercado, que es el sevillano Fran Márquez. Fran, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos veas. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias. Él ha venido, se ha desplazado hasta la ciudad de Córdoba, pues un poco para mostrarnos esa. Se lo pedimos porque realmente tiene obras muy interesantes, por supuesto, como casi todos los autores que pasan por nosotros, pero ella tiene una cantidad importante, además una serie que está funcionando bastante bien, que Braulio y Jonás, etcétera. Entonces queremos que un poco que nos cuente, Fran, nos cuentes. Fran, cuéntanos cómo empiezas en esta vida de loco que es el mundo de la escritura. Pues bueno, yo escribo desde muy pequeño, desde los 8 o 9 años. Empecé a leer, pues casi que aprendí a leer y me encantó conocer nuevas historias, conocer nuevos mundos, aunque sean en esas edades que son mucho más simples que más adelante. Y muy pronto quise, pues lo que pasaba por mi imaginación, pues intentar plasmarlo. Lo tuve casi en secreto durante muchos años, me encantaba tener esa afición que no compartía y que me hacía un poquito, la guardaba para mí. Y pues ya de adolescente empecé con una novela más seria, más importante, un proyecto personal más importante, que no lo tengo acabado, de hecho, lo acabaré en breve, quiero sacarlo este año. ¿Y por qué no lo tengo acabado? Pues porque lo abandoné, lo dejé como una afición, pues con los derroteros de la vida pues te mandan por otro camino, y afortunadamente pues el año pasado, en época de pandemia, las complicaciones que trae la pandemia pues también traen cosas buenas. Descubrí una red social, Booker, que está dedicada exclusivamente a la literatura, y empecé a escribir ahí relatos cortos. Tuvieron mucho éxito, me permitió conocer a otros escritores. Y bueno, pues ahí empezó la andadura, pues prácticamente de las 4 novelas que he publicado hasta la fecha. Y bueno, y proyectos ilusionantes, pues como el de Jonás y Braulio, que tenemos ahora mismo entre manos, con un compañero, con otro escritor. Con el que... Sí, esa era la siguiente pregunta. Es decir, tú tienes distintas variedades de novelas, y tienes 2 específicas que son un poco el motivo de vernos hoy, que es el caso de Jonás y Braulio, pero no lo escribes solo. Eso tiene una dificultad, y en tu caso doble. Escribes con otra persona, pero es que en este caso ni la otra persona está cerca de ti. Sí. Con lo cual, es verdad que hoy en día las comunicaciones son fáciles, pero no es lo mismo tener a alguien con el cual charlas, tomando un café, que hacer otro de una videoconferencia, ¿no? Sí, eso fue una gran locura, porque yo conocí a Cuauhtémoc Ponce, que es el coautor de estas novelas. Pues lo conocí a partir de esta red social. Nos conocimos realmente casi por admiración mutua respecto a nuestros relatos, y de ahí surgió una amistad, y esa amistad llevó a decir, pues mira, estaría muy divertido hacer algo juntos. Es un planteamiento que nunca se me había dado. Siempre había entendido la escritura como algo muy personal, y nunca pensé que pudiera compartirlo con otra persona. Era un reto, y bueno, pues dentro de ese reto, pues a lo que bien dices que es una complicación escribir a 4 manos, que realmente... 4 manos y 2 cabezas, es que lo de que tira uno por los otro. Sí. Pues así, independientemente de eso, se une que él vive en Guadalajara, en México, y los horarios son totalmente distintos. Y entonces la primera novela que escribimos, lo importante en esa sinergia es que era una comedia, Antagonismo, que la tenemos ahí, era una comedia. Y lo que hizo que el motor funcionara es que nos lo pasamos en grande. Fue muy divertido porque es una gran parodia de su vida y de la mía. Entonces pues íbamos intercambiando los capítulos, y hizo que saliera muy fluida, muy rápido, mucho más rápido de lo que hubiéramos imaginado, pero sobre todo que se creara, pues todavía que se reforzara esa amistad, y que se reforzara también con la crítica de esa comedia. Pues se reforzara el concepto de asociarnos y
y presentar al mercado algo que es muy difícil de ver, que pues eso, es dos cabezas, como bien dices, pensando. Que además tan lejanas, tan complicadas y tal. Pero bueno, parece que está saliendo bien, ¿no? Parece que está yendo por buen camino. Antagonismo, me comentas, es una comedia. Una comedia, cuéntanos un poco para aquel que quiera conocer un poco la novela, porque todas las novelas están disponibles, accesibles a través de Amazon, entiendo, y en librerías y en determinados sitios, ¿no? Está en Amazon, en Kobo, en Google. Exactamente, que la gente lo pueda adquirir fácil de cualquier parte del mundo, porque afortunadamente eso ya está, ¿no? Cuéntanos un poquito de Antagonismo, ¿en qué hilo va esa comedia, no? Antagonismo, nosotros cuando pensamos en Antagonismo, pues lo que pretendíamos era hacer una burla más que una burla, es una crítica un poco a un fenómeno que ocurre mucho tanto en las redes como en el mundo de la literatura, pero pasa mucho en las redes, que es que hay personas que atacan mucho la ortografía, hay otras que la defienden mucho. Cuau es una persona que es, yo le digo que es un juglar moderno porque tiene una capacidad innata para contar historias. Y bueno, yo soy mucho más ordenado, mucho más metódico, entonces lo que buscábamos era plantar, pues exagerar nuestros personajes. Entonces Antagonismo va de un escritor súper famoso, que tiene muchísimos premios, Pulitzer, que soy yo, inventado totalmente, o sea, tengo ahí una carrera maravillosa de 20 años. Él es un pobre muerto de hambre que se cree muy grande, pero que realmente no ha llegado a ningún lector. Y nos conocemos pues criticando nuestra obra. Yo nunca he tenido una mala crítica en 20 años de trayectoria, y la primera es la suya, entonces me llama la atención, nos ponemos en contacto. Y bueno, y a partir de ahí surge una competición por escribir la mejor novela, y es de lo que consiste la historia. Ese es más o menos el prólogo, y a partir de ahí parten dos novelas totalmente antagónicas, con dos estilos totalmente antagónicos, pero durante el transcurso pues su estilo se va acercando al mío, el mío se va acercando al suyo, y es como que al final se unen esos dos mundos. Es un canto un poco a que todo cabe, a que los gustos no tienen por qué estar de una manera o de otra, tan separados. Sí. Entiendo que esta novela fue la que os hizo conoceros bien, saber cómo trabajáis cada uno, cómo hacer las cosas, para después dar el gran salto y crear dos personajes, como son estos personajes de investigadores. Jonás y Braulio, sí. Exactamente. Cuéntanos un poquito quiénes son Jonás y Braulio, cuéntanos un poquito qué hacen, a qué se dedican, porque estas son las novelas por las cuales nosotros entramos en contacto contigo y nos parecieron atractivas, y además el equipo de lectores nuestros les ha parecido algo maravilloso, y seguiremos hablando de ellas, pero cuéntanos un poquito quiénes son Jonás y Braulio. Bien, Jonás y Braulio parte un poco de la misma idea de casi parodia nuestra como escritores, porque bueno, nosotros en esta red social, en Booker, pues nos propusimos un juego que era pues hacer un protagonista investigador mexicano, muy visceral, muy la justicia, tomarla por su mano, y uno muy estricto, europeo, pues, y sobre eso pues hicimos también un poco la parodia de esos personajes, y eso tuvieron un éxito tremendo. De lo que hemos escrito a nivel de relatos cortos, pues han sido los personajes que más éxito tuvieron, ¿no? Mejor funcionaron. Entonces nos planteamos hacer algo más serio, llevarlo a novela. Pero claro, haciéndolo algo más serio, lo más importante en una novela policíaca es la trama. La comedia no entra tanto. No. Entonces la dejamos un poco aparte. Puede tener su puntito, pero claro, a lo justo. La tiene actualmente, las dos novelas la tienen, porque se basan en dos investigadores del mismo estilo, pero y que se conocen entre sí, tienen un pasado común que todavía no ha salido en la novela, pero son buenos amigos, y cada una de las novelas tratan dos casos. En cada una de las novelas se tratan dos casos, uno que lleva a Braulio, otro que lleva a Jonás, y ellos pues hacen un pequeño cameo en cada uno de estos casos, pues ayudando al otro. Digamos que el caso principal lo lleva el uno y el otro hace una pequeña aportación, y al contrario, ¿no? Exacto, así exactamente. No hay una investigación común que los dos estén... No, hay un proyecto futuro en el que sí que nos gustaría pues que colaboraran más abiertamente. Ahora mismo pues lo que participan es
pues favores, pequeños favores que le pide a uno, pues investígame esta parte o a ver qué... Pero es nada, es un cameo muy pequeño en cada una de las novelas y realmente cada caso lo lleva a uno y a su estilo. Eso es lo que intentamos en las 2 novelas que llevamos, ahora estamos con la tercera. Lo que intentamos es que los personajes vayan evolucionando poco a poco, no los forzamos. Intentamos que la lectura sea muy ágil y que los casos sean muy directos, vayan pasando muchas cosas. Y eso es lo principal que está gustando a los lectores, que la lectura es ágil. ¿Qué tiene en tu caso? Porque claro, es complicado. ¿Cuauhtémoc? ¿No? Cuau, si quieres, o Temo. La gente lo llama Cuau o Temo. Más fácil. A Cuau no podemos hablar con él, pero contigo sí. ¿Qué hay de ti en ese personaje, en ese investigador, en esa persona que está investigando? ¿Qué hay de ti? ¿Qué puede haber de ti en él? ¿O no hay nada de ti y está todo recreado? Bueno, eso es muy divertido también, porque la gente piensa que yo escribo a Braulio y él escribe a Jonás. No es así, escribimos a media ambos casos, pero ¿por qué lo piensan? Porque alrededor nuestra se está creando una imagen un poco pues muy particular mía que se asemeja a Braulio y muy particular suya que se asemeja a Jonás. Entonces, incluso nosotros mismos, cuando estamos diseñando las tramas, cuando estamos hablando sobre ellas, cuando estamos en cada fase del proyecto, cuando se nos ocurre algo, él me dice, porque ahora tú haces esto, y no me lo está diciendo a mí como Fran Márquez, sino ahora Braulio va a ir a tal sitio y va a hacer tal cosa, y yo le digo 3/4 de lo mismo. Yo le digo, ahora Jonás aparece en escena y como es tan visceral, pues saca un arma, yo qué sé, cualquier cosa. Tú apadrinas, digamos, a uno y él apadrina a otro, que realmente escribís los dos de los dos. Correctamente. Exactamente. Sí, digamos que tu hijo en particular es uno. ¿Y ese qué tiene de ti? ¿Tiene mucho o no tiene nada? Bueno, yo soy una persona muy metódica y Braulio lo es. Y después hay algo que me caracteriza mucho desde pequeño, esto no es demasiado importante, pero sí muestra un poco la personalidad de Braulio. No tolero las trampas, no me gustan nada las trampas, pero ni en el parchís. O sea, lo típico de que mira para otro lado ya es algo que me molesta muchísimo. Y Braulio lleva eso al extremo. O sea, del póker ni hablamos, ya eso toca las narices. Las trampas y los tramposos del póker ni hablamos, ¿no? Sí, pues Braulio tiene mucho esa personalidad que realmente me cuesta poco llevarla al personaje, porque sí la asemejo bastante a mí. Y Jonás es una persona muy visceral, con unos sentimientos muy claros. Es la típica persona muy abierta que la conoces de primera mano, que puedes esperar cualquier cosa, no sabes por dónde puede salir, pero que sabes que es auténtica, que sus valores los va a llevar a muerte, independientemente de que sean políticamente correctos o no. Y Cuau es así, Cuau es esa persona. Entonces, realmente a mí ponerme en la piel de Jonás cuando tengo que aportar, no me cuesta tampoco porque ya nos conocemos muy bien. Sí, os conocéis bien. Y él exactamente igual. De hecho, hay veces que me cuesta a mí menos ponerme en la piel de Jonás y a la de Braulio, porque nos conocemos nuestras reacciones. Hay otra parte importante en el mundo de la literatura, que es el mundo del turismo literario. Estas obras, por donde se desarrollan, por los temas que tratan, por los sitios que son, ¿podrían tener ese concepto de turismo literario, el que esté leyendo tu obra y decir, oye, pues pasan estas cosas aquí, yo soy seguidor de Braulio y Jonás y me gusta conocerlo? La primera novela no tanto. La primera novela tiene los escenarios de Braulio, de Hasta que no quede nada, que es el primer caso de Braulio, es un hospital y un centro psiquiátrico. Entonces realmente no tiene mucho de desarrollo. Pero las demás sí, las dos de Jonás están basadas en la primera en Guadalajara y la segunda en un pueblo cercano. Guadalajara, México. Guadalajara, México. Guadalajara, Jalisco. Es que aquí, como lo ven de todos lados, puede irse Guadalajara. Espérate que me diga Guadalajara. No, esa no. ¿A qué tal los de Madrid? No. Sí. Guadalajara, Jalisco, México. Y la otra en Santa María del Oro, que es un pueblo que también está cercano allí. Pero sí habla bastante de la zona y es atractivo también en ese aspecto. La primera de Braulio en la segunda novela transcurre en Virginia, en un pueblo pequeño en los Estados Unidos. Sí trata mucho, pues un poco pues los paisajes de ese pueblo, la cultura de ese pueblo, y sí puede ser atractivo también a la hora de eso a la hora de escribir os está costando
darle más profundidad al libro? ¿Está costando más trabajo? ¿Está costando o realmente os está haciendo fácil también? Porque es que hoy en día, ayer también hacemos una entrevista con otra escritora y era la misma historia, había estado tanto tiempo para escribir la novela como para prepararse la parte histórica, aunque no es una novela histórica, la parte del detalle de turismo, porque es verdad que el turismo literario está muy en boga, ¿no? Es una aportación más del libro, ¿no? Nosotros, o sea, nuestras novelas no son un ejemplo perfecto respecto al turismo literario porque, claro, por la fórmula que te indicaba al principio, vamos muy directo a la trama. Pero lógicamente sí hay que posicionarla en un sitio y tiene que tener veracidad. Claro. Entonces, por ejemplo, esta de Virginia transcurre entre Virginia y una cárcel en Texas. Entonces, pues sí tuvimos que documentarnos respecto pues a las zonas, a los condados, a la cultura en esos condados, a que las escenas donde aparecían, las escenas importantes, pues eran reales, eran fieles, eran del sitio, pero no entramos mucho más en profundidad porque... Sí, lo que no le pusiste Mar a Virginia que no tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está feo, ¿no? Ese hombre, el mar, no, la playa no habíamos llegado, ¿no? Exacto. ¿Cómo va esta tercera novela? ¿Qué plazo tenéis de presentación? Eso es lo primero y después me gustaría decir cómo ha ido la primera novela ya en el desarrollo económico o no económico, es decir, de satisfacción personal. Cuéntanos primero la tercera. La tercera novela, estamos ahora mismo hemos terminado el caso de Braulio, estamos trabajando en el de Jonás, tenemos la trama completa, bueno, el primero ya está acabado, la segunda estamos en ella, pero tenemos la trama completa, ahora vamos puliendo en nuestra forma de trabajar un poco, tenemos el hilo conductor principal, nos reunimos cada día, vamos limándolo y calculamos que en un par de meses tendremos las dos, o sea, tendremos la novela en sí, los dos casos. ¿Navidades? ¿Calculáis aproximadamente también el lanzamiento con una buena fecha buena, ¿no? Puede que un poco antes, hay que intentar tenerla además un poco antes, precisamente para el recorrido de Navidad. Para el recorrido de Navidad, sí, pero más o menos sí, sería esa fecha. Y ahora cuéntanos cómo va ya el recorrido de las dos impresas, las dos que ya están publicadas, qué os están diciendo, qué satisfacción, qué habéis encontrado, qué os dice la gente, etcétera. Sí, bueno, pues la primera novela era una incógnita total, porque además partía de unos personajes con unos nombres que pueden no resultar demasiado... Sí. Es otro riesgo, los nombres. También considerábamos, bueno, tenían doble encanto. Primero, que nació a través de ellos, como he indicado antes, y segundo, que también el hecho de que sean poco frecuentes también a nosotros nos gustaba cómo sonaba y la gente ya identifica totalmente a los personajes. Sí. O sea, Jonás y Braulio es algo que la gente no suele ponerse a pensar cómo se llamaba y eso es algo muy, muy positivo. La primera pues tenía ese riesgo de si le iba a gustar a la gente. Pudimos tener acceso a críticas importantes en Latinoamérica y gustó mucho, lo ofertamos un poco a grandes productoras. Lo están estudiando, con lo cual es importantísimo. Lo están estudiando y lo que sí que vimos que el enfoque de estas novelas estaba triunfando porque aparte de que la lectura es ágil, pero tiene mucho diálogo, entonces tiene un concepto que atrae mucho tanto a lectores como a consumidores de medios más audiovisuales. Y eso creo que es un poco el éxito que está marcando la saga. Sí, porque además nos cuenta el equipo de lectores de Blanco sobre Negro y de Onda Góngora nos han comentado además que son muy visuales, cuando lo estás leyendo estás viendo casi la película cómo se va desarrollando en sí, ¿no? Lo cual muchas veces no es fácil, tú sabes que transformar una cosa, guión ya es una complicación, pero esto parece que la gente ya se recrea en su cabeza cómo hacerlo, ¿no? Sí, la fórmula de las novelas, de hecho, sigue fórmulas muy visuales. Por ejemplo, cada capítulo termina un poco dejándolo en lo alto. Es un poco como si fueran capítulos de una serie televisiva. Entonces, hay mucha gente que nos dice que no puede... O sea, hay mucha gente que se la lee de corrido porque dice que no puede dejar un capítulo, claro que le faltan. Que al final le dejamos con las ganas de seguir leyendo y hay mucha gente que se la puede leer en 2-3 horas y leerse la novela entera en 2-3 horas por ese ansia de seguir... A eso que has comentado, sí, pero en cada libro no hay una trama general del libro, sino que son claramente dos temas distintos, ¿no? O dos casos distintos, no hay un caso subyacente... No hay un hilo conductor entre las novelas.
El único hilo conductor es pues esa relación entre Jonás y Braulio, que siempre queda un poco abierta en las novelas, como si terminará, deja un poco con esa expectación de si terminará llegando a algo más, pero los casos cada uno son particulares. Sí es cierto que tanto donde se mueve Jonás como donde se mueve Braulio hay una serie de personajes que se mantienen a lo largo de, pues, de estas dos novelas, y en la tercera pues siguen participando. Sí, un sitio por el que pasan, un sitio en el que están, un sitio en el que... Por ejemplo, Jonás tiene un muy buen amigo que es un forense, pues el forense sigue participando en cada uno, los casos normalmente se lo encarga pues el capitán de la Guardia Nacional. Sí, que también pues, está ahí pendiente con él. Y con Braulio pues más o menos. Braulio está en Estados Unidos porque es un agente del CNI, es muy famoso, y pues el FBI, el director del FBI le ha pedido ayuda, y realmente ese hilo sigue siendo el mismo, pero no tiene una trama que una. Sí, que no vuela cada novela, ¿no? ¿Cuál es el cuarto libro que nos traes? El cuarto libro que traigo es más que un homenaje, es un agradecimiento a Booker, a la red social, porque tanto en el caso de Cuau como en el mío, pues nos hizo retomar bastante nuestra afición, que era escribir, y nos permitió conocer a muchísima gente en un ámbito totalmente literario, que es muy difícil eso. Entonces ese es un recopilatorio de cuentos, de relatos que tengo publicado ¿no? en Booker, y de hecho él tiene también, hizo lo mismo. Nuestra intención era ofrecerlo gratuito, de hecho, pero no, la plataforma Amazon no lo permite, entonces lo tenemos a un precio muy simbólico, y hay un mínimo de coste y ya está. Exacto, nosotros no ganamos prácticamente nada por ese libro, porque es una muestra de agradecimiento tanto a la red en sí como a la gente que ha apostado por nosotros como lectores. Ajá. ¿Y qué está diciendo la gente? ¿Cómo lo veis? ¿Se sienten reconocidos, si se está satisfecho con ese tipo de obsequios que uno hace? Sí, la verdad que tuvo muy buena aceptación la primera semana. A partir de ahí pues han ido adquiriendo. Esto es un arma de doble filo, porque realmente es un recopilatorio de cuentos que están en la red. Entonces hay mucha gente que ya o los ha leído o los tiene disponibles en la red. Como realmente no queremos hacer negocio con él, pues no nos importa tanto que tenga más ventas o menos. Ahí va por racha, hay meses que llega más gente, y otro que llega menos, y ya está, ¿no? No tiene ese aliciente para nosotros, sino un poco, pues eso, un agradecimiento a quien nos puso en contacto, a quien participa un poco de toda nuestra asociación. ¿Y Fran Márquez, como él va a sacar alguna línea propia, independiente? Bueno, comentabas antes algo. Te comentaba antes que tengo un proyecto. Esto es un poco caótico. Yo he dicho que soy muy ordenado, muy metódico. Pues esta parte no. Esta parte era la no ordenada. Es bastante caótica. Yo tengo un proyecto personal desde los 15, 16 años, que se basa en una obra que me impactó muchísimo, que es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Y a mí esa novela me trastocó totalmente, porque, bueno, para quien no la conozca, la novela comienza con el final. Sí. Entonces, cuando leí la primera, digo, la dejo de leer, es el final que voy a leer. Pero claro, seguí, y conseguir ese efecto de mantener al lector pendiente todo el tiempo, para mí es magistral esa novela. Y me la leí mucho en un año, me la leí 10, 12 veces. Es una novela muy cortita, muy fácil de leer. Y en mi imaginación pues creé también un homenaje a esa novela, pero con uno de los protagonistas de la novela que creé, pues está obsesionado con esa novela, al igual que me pasó a mí. La empecé con muchísimas ganas, la desarrollé muy rápido, tenía toda la trama, todo prácticamente en muy poco tiempo, y la dejé en un cajón por inseguridades que también se tienen con esas edades, por muchos motivos. Y durante estos 20 y tantos años, 20 ya no, pero bueno, durante todos estos años, pues la he ido retomando muy poco a poco, muy de vez en cuando. Es muy tedioso porque está escrito por un chiquillo de 15 años, no por alguien de 30, de 35, de 40. Y cada vez que la he ido retomando, pues he tenido que hacer muchos ajustes. Es una novela que está acabada, pero que tengo que hacer muchos ajustes y que además la tengo como mi niño. Es un problema de escribir muy joven, es decir, algo, porque tienes razón en lo que dice, cuando la relees un poco más adulto para meterle mano a publicar, dices, no, esto no lo publico, hay que retomarla. Entonces al final casi estás haciendo
no nuevo porque el hilo lo tienes, pero casi entera nueva la terminas haciendo de una manera u otra. El trabajo de edición es muy distinto al de cualquier otra novela. Tú, una novela que la llevas al día, cuando termine, ¿no? Yo te digo ahora, en 2 meses va a estar Jonás y Braulio y queda todavía por hacer. Maqueta, remata, Dios, muy buena, pero el otro no, el otro hay que darle una vuelta y otra vuelta. Claro, ya tienes que volver a reajustar pues todo lo que... Entonces, en ese punto sí que este año, entre tanto proyecto, que ha sido un poco locura, pues le he ido dedicando un poquito más de tiempo, pero ¿no? le he ido dedicando un poquito más de tiempo. Entonces, ahora mismo, por orden de prioridad, vamos a terminar Jonás y Braulio, la tercera, y después sí vamos a dedicarnos un poco de tiempo a proyectos personales, tanto él como yo, y a mí me hace mucha ilusión pues terminar eso, que es un poco mi proyecto de vida casi, aunque... ¿Tu proyecto de vida es comer del mundo del libro? No. Porque me empezaba a dar miedo. Mi proyecto de vida es terminar lo que empecé con 15 años. Empecé con 15 años una novela que para mí era muy importante, se basaba en esta otra que fue la que me dio el chip. No, yo escribía antes, pero me dijo, yo quiero conseguir algo como esto, ¿no? La idolatré bastante. Y ese, para mí, poder terminarla, independientemente de que no va a tener ese éxito, o sea, Gabriel García Márquez no es cualquiera, pero independientemente del éxito de un poco de la crítica o del público, a nivel de personal, que la autocrítica... Es la satisfacción, ¿no? Sí, el poder terminarla, sacarla y ofrecerla me resulta muy gratificante, sí. ¿Cómo están esas posibilidades de proyectos multimedia? ¿Lo tenéis por ahí o van a contestar en breve? Porque sería fantástico poder ver en una gran plataforma una serie como esta, ¿no? Sí, bueno, eso está un poco parado. La pandemia os ha cogido por medio, también es verdad. Exactamente. Hay muchos proyectos ahí que están... Incluso que estaban en marcha se pararon de grabar y ahora se están retomando. Bueno, hablamos con algunos de ellos que hace poco nos contaban eso, es decir, bueno, ahora estamos empezando a retomar cosas que teníamos ahí apalancadas porque es que, bueno, hubo que parar grabaciones en el primer capítulo, segundo capítulo, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos, al otro lado del charco, pues estas novelas tenemos una editorial que nos la está trabajando, ¿no? Nos la está trabajando, y tenemos otra editorial muy interesada, que es importante también allí. Y sin embargo, pues está un poco parado porque, bueno, en México, desde luego, la pandemia ha hecho muchísimos estragos, los negocios han cerrado muchísimo y todo va un poco en esa línea, está todo un poco parado ahí. Es cierto que la han leído gente muy importante de ese mundillo y nos ha dado pues muchas esperanzas respecto a que es un producto que si conseguimos, bueno, están muy contentos con las dos que van, si conseguimos que esta tercera pues, siga la misma línea, pues tendremos un producto audiovisual potente. Pues, no podremos hacer más que alegrarnos por vosotros, alegrarnos por la literatura española y la literatura americana en general, y que bueno, que empecemos a que también obras nuestras pues puedan ponerse en los grandes países por ahí, pues, en esas plataformas maravillosas empiecen a grabarnos cositas, a ver si tenemos suerte y va pasando. Fran Márquez, muchas gracias por acompañarnos en Hablamos de Libros, muchas gracias por venir hasta Córdoba a estar con nosotros, y esperamos para cuando esté esa tercera novela te vengas otro ratito y echamos y nos cuenten en profundidad esa novela. Fran, muchas gracias por estar aquí. Yo muy agradecido con vosotros, con el medio, nos habéis dado mucho apoyo desde que empezamos, y por supuesto no podía faltar en el momento que contactasteis conmigo para venir, vamos. Encantadísimo, muchísimas gracias. Bueno, además viene un sitio que bonito, es decir, estamos, siempre estamos aquí en nuestro Hotel Averroes, que es nuestro plató en Córdoba, y el cual disfrutamos con autores como tú. Muchas gracias. Igualmente, gracias.
Adiós.